Soy Pablo de la Vega, soy coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que es una red de carácter regional de derechos humanos que tiene su sede administrativa en Quito y que cuenta con personería jurídica internacional concedida por el gobierno uruguayo. ¿Cuál es la situación o realidad de Ecuador con respecto a la temática del pueblo originario? Más que nada, el tema de trata, perdón. Bueno, Ecuador, como el resto de países de la región, a pesar de ciertos esfuerzos que ha hecho desde la institucionalidad pública, mantiene todavía algunos saldos y déficits pendientes que probablemente tardarán todavía unos años en subsanarse, y me refiero puntualmente por ejemplo, a la capacidad institucional para agendar los desafíos en materia de migración irregular, o a la capacidad institucional para responder a los retos de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Construir una nueva institucionalidad que trabaje además con enfoque de derechos humanos requiere voluntad política institucional, pero requiere también que esos procesos vayan acompañados, de hecho, por procesos de reformas legales. En muchos de nuestros países, y en el caso ecuatoriano, no está exento de eso. Tenemos todavía normas constitucionales que provienen de la década de 1970, que incluso fueron aprobados en un contexto de un régimen de facto, por tanto, con dudas sobre su legitimidad. Entonces, se está trabajando en consenso, en diálogo con la Asamblea Nacional, con sectores sociales, para conseguir una ley integral sobre movilidad humana, armonizada con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. Pero además del fortalecimiento de la institucionalidad, de las reformas legales necesarias que se tienen que hacer, evidentemente la política pública exige asignación presupuestaria. Y si bien el gobierno tiene interés en el tema y mira la trata y el tráfico como una prioridad, no nos atrevemos a sostener que eso se está reflejando en asignaciones presupuestarias significativas para fortalecer la política pública. Vemos iniciativas positivas y quizás que necesitan ser articuladas en el marco de la institucionalidad pública. Iniciativas muy interesantes en la Fiscalía General del Estado, que ameritan en algún momento incluso debatirse. La Fiscalía, por ejemplo, del Estado, en el marco de UNASUR, acaba de proponer la creación de la Corte Penal de UNASUR, una de cuyas competencias sería enfrentar el tema de trata y tráfico a nivel sudamericano en el marco de la UNASUR. Son iniciativas que podrían ser valoradas, repotenciadas. Es necesario mejorar la articulación de las organizaciones de la sociedad civil. A veces duplicamos esfuerzos y ahí también tenemos una especie de desafío, haciéndonos una autocrítica y fortaleciendo las redes de la cooperación de la sociedad civil, de tal manera que podamos convocar a una interlocución más proactiva, más propositiva con el Estado ecuatoriano. El tema de trata y tráfico, por su propia naturaleza, al ser delitos que se mueven en la clandestinidad, exigen un trabajo mancomunado, articulado, estratégico entre Estado, sociedad civil, entre la academia, que nos puede producir datos y cifras duras camino a la toma de decisiones en beneficio de las víctimas. El eje de nuestro trabajo, al menos en Ecuador, son las víctimas, y ahora inclusive en este debate que está planteando el tema de los sobrevivientes, de las sobrevivientes de trata y de tráfico. Quizás con este breve panorama para explicar por dónde irían las prioridades en el escenario ecuatoriano. En una presentación suya me hablaba de la cuestión de los derechos del inmigrante, aún siendo un inmigrante ilegal,
o sea, no deja de ser un sujeto de derecho. Pero también quería preguntarle si usted conoce la situación de los detenidos de inmigrante ilegal. Mucho se sabe sobre el tema de los CIES de la España e Italia, pero yo no sé si hay otras experiencias donde hay un ataque constante hacia los derechos de los inmigrantes. Bueno, Estados Unidos también es un ejemplo. Ese es un tema bastante delicado y sensible que los gobiernos quizás no han querido abordarlo públicamente por las implicaciones que tiene. Coincidimos en la altísima vulnerabilidad que tienen los migrantes, incluso regulares, pero más aún los migrantes irregulares que cruzan fronteras y que son interceptados y que luego son detenidos y en algunos casos procesados no como infractores de leyes migratorias, cuyas consecuencias más bien serían de orden administrativo, sino que son procesados con la aplicación de normas de carácter penal y que son detenidos en instancias bajo custodia del Estado con una variedad impresionante de nombres, en algunos casos un tanto parecidos a las instituciones de Europa, de España, pero que en América Latina, en Centroamérica, en México tienen sus propias particularidades, que van desde hoteles que están siendo custodiados por agentes públicos, por agentes de seguridad, por policías migratorios, hasta estaciones migratorias. En algunos casos terminan en cárceles municipales, en otros casos están en centros penitenciarios, en retenes policiales, en retenes militares, y donde en muchos casos estas personas privadas de libertad, migrantes irregulares, no tienen acceso a abogados, no tienen acceso a sus familias, no tienen acceso a sus consulados. Y ahí ya la situación se torna muchísimo más compleja. La situación de los migrantes detenidos ha llamado la atención de algunas instancias de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho algunos pronunciamientos sobre la situación. Por fin ha logrado visitar Estados Unidos, que era un tema que estuvo vedado, al parecer, por desacuerdos de orden administrativo respecto a la agenda, pero en su momento la Comisión Interamericana no podía visitar centros de detención en Estados Unidos. Entonces hay todo un involucramiento ya de instancias de derechos humanos para visitar estos centros de privación de libertad. Pero más allá del sistema interamericano de derechos humanos, también se ha llamado la atención del relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los migrantes. Es un académico, un experto francés que tiene el mandato y que también ha hecho pronunciamientos sobre la situación de los migrantes detenidos, los migrantes en situación de irregularidad, particularmente en este corredor que va desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Y recientemente lo último que ha llamado la atención a la comunidad internacional y regional de derechos humanos es la situación de privación de libertad de los niños migrantes, en su mayor parte centroamericanos, que intentan atravesar varias fronteras para unirse con sus padres en territorio norteamericano. Según las cifras, podríamos estar hablando a octubre de este mes, una cifra cercana a los 80.000, 90.000 niños menores de 18 años, quienes estarían bajo custodia de las autoridades de migración y de la policía de fronteras, y cuyo único delito es intentar reunirse con sus padres en Estados Unidos. Hay una experiencia o información de unas pseudos brigadas de civiles estadounidenses que vigilan la frontera y que a veces detienen con armas a los inmigrantes irregulares. ¿Esa situación no está vulnerando en extremo de los derechos del inmigrante? Hemos tomado nota de la participación de patrullas civiles que obran con la aquiescencia de autoridades federales y autoridades estatales. Y esa es una gravísima violación del derecho internacional, es una gravísima violación de los derechos humanos, porque al ser patrullas fronterizas
que no representan a los estados, al Estado federal ni a las instancias estatales, se están arrogando funciones y competencias que la ley norteamericana y los estándares internacionales no les permiten. Y eso le genera responsabilidad a los Estados Unidos ante la comunidad internacional. La responsabilidad de los estados es de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y eso significa que tiene que generar procedimientos, mecanismos, protocolos para vigilar a sus propios agentes públicos y sobre todo a estos particulares que están obrando bajo el amparo de ninguna ley. Son iniciativas al margen de la norma, pero que sin embargo por las acciones públicas que están llevando adelante se consideran atentatorias a los derechos humanos de los migrantes. Y eso le genera, como he mencionado, responsabilidad internacional a Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos en algún momento tendrá que explicar ante la comunidad internacional, no sé si en Naciones Unidas, en el marco del examen periódico universal, por ejemplo, tendrá que explicar a la comunidad internacional bajo qué circunstancias o bajo qué normas se amparan el funcionamiento de estas patrullas fronterizas conformadas por ciudadanos estadounidenses, por civiles que estarían violando derechos humanos, o sea, están contribuyendo a la violación de derechos humanos. Por último, hay algo que no estamos preguntando nosotros como comunicadores o como sociedad toda, y no estamos hablando de un tema, no estamos preguntando, ahondando el tema. ¿Cuál es aquello que no estamos hablando? ¿Qué es lo que no estamos preguntando? Me parece clave reflexionar sobre quiénes son los protagonistas del hecho migratorio. Hablamos generalmente de los migrantes irregulares. Quizás nos hace falta afinar un poco más y dotarles de rostros, de nombres, de lugares de orígenes, de causas por las cuales están saliendo, más allá de las cifras. Las cifras a veces ocultan testimonios y realidades que son los verdaderos rostros de la migración. Que la migración tiene implicaciones complejas, es verdad. También tiene oportunidades y ciertamente lo que nos hace falta es insistir a los países del norte global, estos países que son los receptores de los flujos migratorios, de que los migrantes están contribuyendo proactiva, positivamente a la consolidación de sus propias sociedades y no solamente presentar los lados más dramáticos, digamos, del hecho migratorio, que sí los hay. Decenas de víctimas, miles de muertos en los desiertos, en los mares, en las fronteras, víctimas de redes de narcotraficantes. Hasta ahora no se nos borra la memoria para los latinoamericanos de la masacre de Tamaulipas, por ejemplo. Sin embargo, recordar aquella labor de los investigadores. ¿Dónde fue eso de Tamaulipas? Si no me equivoco, estamos en este momento en el 2004, lo de Tamaulipas fue entre el 2001, 2002 probablemente, no tengo la fecha exacta, ¿no? Tamaulipas es uno de los centros estratégicos entre la frontera de México con Estados Unidos. Y hay un proyecto muy interesante de periodistas y de investigadores centroamericanos, el Faro.net. Cuando aquellos periodistas e investigadores del Faro.net, del proyecto El Faro, finalmente conocieron lo de Tamaulipas y se hizo público, ellos fueron muy lapidarios cuando escribieron una nota, un reportaje cuyo título fue "Nos vemos en la próxima masacre". Y al decir eso, lo que mencionaban en su análisis era que Tamaulipas no fue ni lamentablemente iba a ser la única masacre. Posteriormente se encontraron fosas de migrantes asesinados y los estados ese momento, en el momento de Tamaulipas, muchos estados latinoamericanos y centroamericanos se rasgaron las vestiduras y sin embargo ha pasado el tiempo y los sucesos se siguen dando
en el corredor centroamericano y en la frontera con México y Estados Unidos. El tema migratorio y la defensa de los derechos humanos de los migrantes exige que la comunidad internacional y particularmente los países del norte global dejen de manejar el tema con un doble rasero, con una doble medida, con una doble moral. Entonces sí creemos que es necesario enfrentar esas miradas y exigir que los estados del norte global se comprometan ante la comunidad y se comprometan ante sus propios actores frente a la necesidad de tomar medidas para garantizar plenamente los derechos de los migrantes, que son los que construyen sus propias sociedades, sociedades de crisol, de sociedades multiculturales, multinacionales, pero desafortunadamente no siempre ocurre eso. Gracias. Gracias también, Nelson. Política institucional, pero requiere también que esos procesos vayan acompañados, de hecho, por procesos de reformas legales. En muchos de nuestros países, y en el caso ecuatoriano, no está exento de eso. Tenemos todavía normas constitucionales que provienen de la década de 1970, que incluso fueron aprobados en un contexto de un régimen de facto. Por tanto... ¿Qué me trata, perdón? Bueno, Ecuador, como el resto de países de la región, a pesar de ciertos esfuerzos que ha hecho desde la institucionalidad pública, mantiene todavía algunos saldos y déficits pendientes que probablemente tardarán todavía unos años en... Soy Pablo de la Vega, soy coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que es una red de carácter regional de derechos humanos que tiene su sede administrativa en Quito y que cuenta con personería jurídica internacional concedida por el gobierno uruguayo. ¿Cuál es la situación o realidad de Ecuador con respecto a la temática del pueblo originario? Más que nada... subsanarse, y me refiero puntualmente por ejemplo, a la capacidad institucional para agendar los desafíos en materia de migración irregular, o a la capacidad institucional para responder a los retos de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Construir una nueva institucionalidad que trabaje además con enfoque de derechos humanos requiere dudas sobre su legitimidad. Entonces se está trabajando en consenso, en diálogo con la Asamblea Nacional, con sectores sociales, para conseguir una ley integral sobre movilidad humana armonizada con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. Pero además del fortalecimiento de la institucionalidad, de las reformas legales necesarias,